hace investigación económica en el Banco Central. ¿Qué le voy a preguntar de...? Pero bueno, vamos a hacer una pregunta que lo incomoda seguramente. Estamos con Gabriel Slavinsky, analista político, consultor y especialista en campañas electorales y de gobierno. Y la pregunta que... ¿Quién gana? Ahí está, empezamos con esa. Yo soy psicólogo y la pregunta que me incomoda es, ¿y haces clínica? No, soy consultor político, entonces esa fue rápido. Claro, bueno, está bien. Y la segunda que me incomoda es ¿quién gana? ¿Y quién gana? ¿Y tu hermano sabe cómo va a estar el dólar? Por eso, es la pregunta incómoda. Bueno, te voy a responder. A ver, ¿gana alguien? Ganan por todos, eso. no gana ninguno. Eso. La verdad es que van a forzar interpretaciones el día lunes y la elección es pareja. Si obviamente que hay un resultado abultado para uno de los dos lados, no importa para quién, no va a ser necesaria la interpretación. Pero va a haber una batalla narrativa el lunes, o mejor dicho, el mismo domingo a la noche. Ahora arrancó el marco interpretativo del domingo. ¿Cómo vamos a leer Cosa los que resultados? hacen bien, ¿eh? ¿Cómo porque no te olvides, mirá, si lo planteas desde el punto de vista del gobierno, el gobierno arrancó diciendo, desde febrero, cuando se pensaba que se llevaban todo puesto, todo violeta. Plebiscitamos la gestión, vamos a pintar el país de violeta. Luego de unos meses, con la crisis expert y con las turbulencias en la economía, ya bajaban a sí, es importante pintar el país y con un 40 y pico largos vamos a estar muy bien. Francos hace un mes te decía 42, lo explicitó. Claro, sí. Después dijo 40 al día siguiente, pues se dio cuenta que 42 sonaba mucho. El gobierno ya está hablando de tercios. Y ya Milei en la última semana dijo, bueno, vamos a consolidar con los aliados el tercio en el Congreso que nos sostenga la gobernabilidad para después hacer los cambios que hacen falta en la Argentina. Digo, son 20 puntos de diferencia. Del plebiscito del 50 al 30 y pico o 30, hay 20 puntos de diferencia. Hay varios errores ahí, ¿no? Porque esto de francos de dar una cifra. Es como cuando a Milei se le decía, vos estás diciendo, en tantos meses va a pasar algo y ya fijaste como horizonte de expectativas eso. Sí, el tema es que los meses después llegan. Claro. Eso es increíble, pero el tiempo después llega. Pasa. Cuando los gobiernos, por imprudencia y por impaciencia, piensan que no, que todas las batallas se juegan en el día a día. Es la batalla de hoy la que es fundamental para lo que viene, y no es así. ¿Y no pecó el gobierno, Gabriel, de esto de festejar antes de que termine el partido? Digo, porque la campaña es larga. No. Y puede ser inexperiencia política, porque uno sabe que en la última semana pasa de todo. Digo, si va a haber operaciones, va a ser esta semana. No lo veo así. Lo veo ellos creían, sinceramente. No porque estés equivocado, porque creo que hay otro enfoque. Hay una estrategia y un posicionamiento de festejo, optimismo y triunfalismo. Yo creo que es algo así como una desviación de la atención a que la visual, lo que se ve, la imagen que vemos de este gobierno es un gobierno siempre alegre y festejando. Que a veces funciona, quizás en el 2024 le funcionaba porque festejaban. Claro. Es algo así, nosotros hablábamos de fútbol, pero festejan campeonatos no ganados. Claro. Entonces vos decís, bueno, festejan. ¿Qué habrán ganado? La Supercopa, pero ese es un partido, pero no el torneo final, la verdadera final. Bueno, en el análisis me parece que después hay mucho por recorrer, pero me parece que hay una estrategia y un posicionamiento de triunfalismo, de proyectar una imagen de ganadores. Claro. Pero ahora te pregunto algo. La palabra relato está asociada al kirchnerismo porque gobernó muchos años de los últimos, entonces decían crear un relato. Esto del triunfalismo es crear un relato. Digamos, si en Salta gana, hay elecciones provinciales no me acuerdo qué mes, mayo, o no me acuerdo ahora bien cuál era el mes, y solo ganan un senador de la capital cuando se reelegían 12 y Milei sale a festejar, eso es crear un relato ganador. Es lo mismo, es crear Siempre relato. se crea un relato. Es el marco que vos le das, quieras o no. El tema es si lo impones vos, si te lo imponen. Yo creo que el kirchnerismo creó un relato, lo que se le decía no es que creó un relato, que creó una manipulación, se le estaba diciendo. Que en nuestro idioma parecía ser un relato, pero en realidad un relato creamos todos, incluso de nuestras propias vidas. Yo les pregunto quiénes son ustedes y ustedes me van a relatar quiénes creen o quiénes son ustedes para ustedes. Eso es una construcción. Bueno, y no es manipulación tomar un dato de una provincia o de una ciudad. Todo, bueno, es que va a pasar eso, ¿no? Los gobiernos buscan persuadir, a veces se pasan de rosca, y cuando tocan algo de medias verdades o de mentira, es manipulación. La manipulación es no tener en cuenta al otro, o sea, manipularlo, no tener en cuenta al otro, o faltar a la verdad. A veces cuando es media verdad es media manipulación. A mí me gusta pensar que los gobiernos intentan persuadir y toman las mejores o las fortalezas en la construcción de esa narrativa.
Es verdad que a veces se pasan de rosca y terminan manipulando, no hay duda. Y la otra que te quiero hacer es sobre la palabra. El presidente, por ejemplo, en el cierre de la provincia de Buenos Aires, esa elección del 7 de septiembre, en el acto en Moreno dice estamos parejos, o estaban arriba o estamos parejos, terminan perdiendo por 13. Casi empate técnico. Decía. Empate técnico y pierden por 13 puntos. Ahí pierde el valor de la palabra, pero el sacudón del lunes siguiente, dólar, economía, etcétera, que el gobierno nacionaliza esa elección, no es por la palabra y la construcción de ese relato, sino por el resultado. Sí, no hay texto sin contexto ahí, ¿eh? Ojo, el presidente lo dice en ese momento porque venía de una crisis terrible de Spert y de Andis, y me parecía que lo que hicieron fue tratar de recuperar el control, tirar noticias. Viste, este gobierno devalúa en ese sentido la palabra. La usa como herramienta de desviación, de generación de confusión, de captar la atención, de generar noticias. Esa última semana Adorni había dado conferencias de prensa todos los días para tirar pequeñas bombitas. Eso fue el Movistar Arena. El Movistar Arena, uno dice, ¿y cómo pasó esto? Y bueno, es claramente decir, bueno, ganemos 2 días con esto. Porque uno podría decir, si ya lo tenían planificado, suspendan esto porque les van a... le van a caer. Los van a reprochar, le van a caer con todo. Entonces me parece que en algún sentido ahí el gobierno utiliza determinadas frases para captar, ganar atención y demorar. Cuando las cosas te van bien, eso es festejado. El 2024, Milei podía decir, no hay plata. Y wow, y hacían remeras y todo. Hoy, alguna de las frases que están dando vuelta, yo te digo, tienden a envejecer mal, ¿eh? No tienden a envejecer bien. 2026, 2027, y ya en estos momentos en la campaña hay determinadas frases que son altamente provocadoras. Gabriel, el concepto de casta, que fue de alguna manera un punto nodal de la campaña de Javier Milei, nosotros contra la casta, ¿se devaluó, como decís? Digo, hablar de casta hoy es, Milei te dice algo de la casta y vos te le cagás de risa. No sé si tanto... sigue siendo un representante genuino de antagonista de la casta. Yo creo que lo que terminó siendo el anticasta es el rebelde, el antisistema, el vengo a romper todo. ¿Era a la casta? Bueno, yo creo que Milei intentó resignificarlo en un momento por antiperonismo, por antikirchnerismo y antisistema. Romper la lógica por la cual se hacían las cosas en Argentina a nivel de política. Digo, eso es lo que terminó derivando la casta, si me pongo a analizarlo puntillosamente. Porque está dentro del contrato, y dentro del contrato social electoral inicial es, vengo a ser rebelde. Vengo a romper la forma en la que se hacen las cosas y a romper con los privilegios. Al comienzo yo creo que hubo muchas señales de ruptura de los privilegios políticos, como el tema de los autos, ¿te acordás? Sí. Y de los asesores y de un montón de denuncias que se hicieron. Pero después se fue perdiendo esa inercia, esa impronta, porque en realidad eso está atado a que el plan general, el plan liberal, libertario más importante de la historia de la humanidad, de resultados. Porque yo confío durante un año en que vos apliques tu plan, es más, me banco la receta si me duele la espalda y me dice, mirá, hacé todos los días flexiones de brazo y tomate esta pastillita y me va funcionando y hacemos un cambio de rumbo porque lo que estaba haciendo me estaba yendo mal y de repente confío un tiempo. Pero si después de un año en realidad estoy peor, uno evalúa finalmente en cuanto a los objetivos planteados, si fueron concretados, las promesas cumplidas o no. Bueno, la promesa de dolarización de alguna manera fue. Pero una lo que pasa idea es que eso fuerza. yo creo que son medios. Yo creo que el contrato decía, yo me voy a ocupar de la economía, no de las boludeces. Voy a castigar a la casta y conmigo va a haber ejemplaridad. Y el orden público. Entonces, el orden 4. público, sí. Entonces vos decís, el orden público cumplieron, la economía, él se ocupó de la economía, no de las boludeces como podría ser con contraste el gobierno anterior, bajó la inflación. Entonces todo ese año, digamos, fue positivo para el gobierno, que incluso con la dificultad y agrediendo al Congreso aprobó el 95% de las leyes. Sí. Le recortaron, es verdad, la ley ómnibus terminó siendo ley bases, pero lo lograron. En el 2025 eso se acabó. Se acabó por 2 razones fundamentales. La primera es que hubo turbulencias económicas y se perdió esa ejemplaridad que se suponía que iba a sostener. Hubo una seguidilla de casos, no fue uno solo. Sí, no, hubo. Desde febrero, 14 de febrero, Libra, Día de los Enamorados. Día de los Enamorados. Libra, Banco Nación, las valijas, el tema de Andy, déjame ponerme en abogado del otro lado claro. por un caso particular. Contaste Libra, febrero. En mayo
Adorni ganó con el 50, no sé cuánto sacó acá en la ciudad de Buenos Aires. 30 a 15, claro, votó el 50% de la población, que es el gran problema que puede llegar a haber el domingo. Sí, claro. Que esto, enojados con Milei no enojados con el peronismo, que casi no hace campaña porque deja que se equivoquen los otros solos, que la gente no vaya a votar. Sí, yo creo que ahí lo marcás bien, pero hay una serie, ¿viste? Cuando la serie tiene varias temporadas, digo, ahí es la temporada 2 de 4. Vos me agarrás febrero Libra y el combate hacia los propios, los aliados, los que no tenían realmente dónde ir en la ciudad, y decir, miren, nosotros vamos a combatir a eso porque nosotros somos un iPhone y estos son un BlackBerry. Hay un combate para adueñarse de los votos cercanos pero no propios, pintar de violeta a los amarillos, en un contexto en donde la economía tenía alguna turbulencia pero no las de hoy. Entonces, yo creo que lo lograron. Ahora, después fueron a la emboscada, fueron al Waterloo de la provincia de Buenos Aires, en donde se metieron en territorio ajeno, en un partido muy difícil, y donde tanto Andis como las turbulencias económicas se potenciaron, y eso generó un combo de difícil solución. Axel Kicillof tiró un centro a la olla para perjudicar a Cristina y se la metió en el ángulo a Milei. Claro. Sin quererlo. Y eso le complicó la vida en esa especie de paso 7S. Creo que el 26 de octubre tiene otras aristas. Analizando la campaña, ¿te gustó alguna campaña que viste? ¿Cuál campaña? Bueno, a ver, los spots, podemos decir, ¿algún spot? Hoy dije una frase que no me gusta. Porque campaña, no me gusta terminamos hablando. Cringe, Los chicos dicen los spots quedaron cringe. Quedaron en spots tradicionales donde eran lo central de la. Yo soy un enamorado de los spots. Sí. Te digo que mi primer libro tenía que fue de la campaña del 2003. 2003 tenía un CD con los spots de la campaña. Y era como... Bueno, López Murphy recicló sus spots del 2003. Llegaron con una mano atrás y otra adelante. La bandina, voto y la bandina, decía. Claro, no, increíble. Lo que digo es, los spots eran el lugar central, eran la aviación. Claro. Eran lo que rompían todo, lo que llevaban el mensaje a cada casa, a cada living, súper producidos, hiper pensados, en donde había estrategias específicas y una producción detrás. Eran, pongámosle, 15 spots en toda la campaña que eran centrales. Los que tenían dinero para hacer spots de alta calidad le ganaban muy fuertemente a los spots cualunque horribles de los partidos chicos. ¿Estás hablando de 2003? Hace 20 años y antes también. Es el que va al balotaje Néstor con Kirchner con claro, Menem. Vamos Menem. Perfecto, sí. Pero el Vamos Menem tenía una capacidad visceral de una entrega, porque le estaban diciendo no te bajes, el Vamos Menem representaba eso. Sí, correcto. Menem se había bajado y seguía el Vamos Menem. Bueno, ese Vamos Menem, que es muy creativo, pero era central, era donde transmitían el verdadero mensaje más despolitizado para el desinteresado, que no escuchaba los programas de televisión. Que veía a Susana Jiménez pero claro, a la noche y lo veía. El spot y tampoco era una seguidilla de spot, el que lo podía pagar estaba y era no era el espacio cedido por la Dirección Nacional que dialogaban los spots. Sí. Hoy tenés 10 spots por día en las redes sociales, con un nivel de calidad espectacular. No, pero digo, vos tenés 10 spots en toda la campaña. Estas son las que repiten en la radio y en la televisión. Y que quedan cringe, quedan desactualizados, como fuera de época. ¿Por qué? Bueno, porque ya esa hiperproducción se transformó en algo diario, cotidiano. Van con un community manager que sale de ahí, agarra el CapCut Pro o un programa de inteligencia artificial, edita, lo manda a un editor y en una hora tenés un spot de la calidad de aquellos e incluso de la calidad de estos. Entonces vos decís, ¿para qué voy a concentrarme a hacer semejante gasto en un spot televisivo cuando en realidad yo estoy produciendo 10 por día todo el tiempo? O cuanto menos el resumen semanal del político tiene ese nivel de calidad? Y te estoy hablando del cuarto concejal de Jujuy. Sí. No te estoy hablando del candidato a presidente. Entonces digo, si alguien lo puede hacer en una campaña muy pequeña, imagínate que lo descontextuado que quedaron los spots de la televisión y la radio. Sí, además esto de que se vean todo el tiempo. A nosotros ¿cuántos minutos tenemos de spots hoy? A ver. Bueno, tenemos 10 minutos de spots. Imagínate, digo, eso que en un principio se mostró como algo democratizador para que todos tengan un espacio, terminó quemándote pero aparte, tu capacidad de asimilar los spots. Decís, vos pensás que las campañas son películas largas. No cambian acá, no cambian. Las campañas son estructuras y películas largas. Muchos dicen, no, porque la decisión se toma en las últimas 24 horas. Sí, de lo que te fueron influyendo en los últimos 2 años. Claro. 2 años.
los últimos 2 meses, la última semana. Digamos, hay una capacidad de generar persuasión hacia los individuos muy fuerte de distintos dirigentes políticos que usan tanto el mano a mano, los eventos, el territorio, lo que llamamos el territorio, la prensa, radio, televisión, streaming, lo nuevo, y la comunicación digital. Digo, esos 3 campos hacen que las campañas tengan un nivel de profesionalización elevadísimo. Entonces, que me diga que el spot en donde terminan siendo o bastante ridículos o bastante inexplicables, terminan como siendo cringe. Sí, da la sensación, absurdos. Pongo el ejemplo de La Libertad Avanza porque es como que Milei grabó un spot con todos los candidatos de todas las provincias y él dice siempre lo mismo, al lado tiene uno que dice algo diferente para su provincia, a diferencia de Sergio Massa que grabó 18 para 24 para todas las provincias. Pero es como más o menos lo mismo, es como una cosa empaquetada, seriada. Que no sé para qué sirve. Digo, cuando lo ves a nivel provincial, quizá es otra cosa, pero estamos hablando de la campaña a nivel nacional. Claro. Entonces vos decís, tenés La Libertad Avanza que intenta hacer lo que puede. Yo creo que lo que más va a influir es su gestión de las crisis y de la economía. En la economía se muestran muy activos, haciendo lo que pueden para aguantar al domingo. Sí. A nivel de crisis, nada. Parece que no hay gestión de crisis. Es déjenlo que fluya y veamos qué sucede. Claro. Piensan que si se ocupan van a amplificarla, y eso creo que no en todos los casos aplica. Creo que no aplicaba en el caso Andy, no aplicaba en el caso Expert, y sin embargo lo dejaron fluir a que suceda lo que sucede, y la verdad que lo que sucedió es un daño reputacional enorme por absoluta falta de gestión de crisis, que no es lo mismo que la economía. Y del lado de Frente de Fuerza Patria, diría, disimulan, se hacen medio los boludos, claro, siguen adelante, fingiendo unidad y diciendo posterguemos las decisiones importantes porque en este momento el rival, o sea, el oficialismo nacional, se está haciendo goles en contra. Gabriel, viste que en la última semana, después de todo el tema Expert, que se termina bajando la candidatura por sus vínculos con un presunto narco que es Fred Machado, que ahora va a ser extraditado. No sé si era... Sí. ¿Ya fue extraditado o no? No, ahora por ser extraditado. En los primeros días se intentó instalar esto de el financiamiento de Venezuela con una noticia vieja que es de 2021, el papel que mostraron de un ex jefe de inteligencia chavista. Y el Frente de Todos, la verdad que no le dio mucha pelota que se acusara a Tayana por ser canciller de supuestos fondos vinculados con el narcotráfico. Es como una contrapropaganda. Muy buen ejemplo de cómo se gestiona una crisis, porque vos necesitas gestionar una crisis cuando realmente tenés que intervenir. Sí, cuando te golpea o cuando comprendés a tu electorado y cómo viene la lógica de la opinión pública. La verdad que si yo fuese asesor de Fuerza Patria a nivel nacional, diría lo mismo, que no hay nada que meterse, claro, que traten ni de instalar siquiera lo que sea, porque la realidad es que para mí es un error del oficialismo nacional, para mí es un error violeta. Es casi de instalar como o intentar decir, pero miren que nosotros bajamos, perdón, lo voy a decir entre comillas, nosotros bajamos al narco, ustedes lo tienen. Digo, en esa lógica sale el famoso juego de sábanas. ¿Cómo es tu sábana? No, La Libertad Avanza, mi sábana es blanca. Bueno, cualquier puntito negro se ve. ¿Y cómo es tu sábana? Nuestra sábana es toda negra. Un puntito negro no se ve. Entonces, digo, yo entiendo de que el votante peronista está diciendo la verdad que nosotros lo que necesitamos es votar en contra de Milei, no me importa quién sea. Es más, ni saben si es Tayana y no saben quién es Tayana. Por lo tanto, el peronismo eligió eso, eligió un candidato de bajo perfil. ¿Por qué? Porque del otro lado, como decía Napoleón, se están equivocando. ¿Qué rol ha tenido Karen Reichert en esta campaña? Digo, con declaraciones poco felices como que el que es kirchnerista tiene una enfermedad mental. Digo, porque Milei en sus apariciones previas y siempre ha dicho una Argentina diferente no se puede hacer con los mismos de siempre. Karen Reichert es una cara conocida, para la política es nueva, pero no sé si eso es lo que, una cara lo que ayuda. No estoy tan seguro que sea una cara conocida. Bueno, Brigada Cola era una... somos viejos, permítanme pecar de viejos. Bueno, para el espectro político, para el común de los votantes, debe tener un nivel de conocimiento bajo. Sí, no es Moria Kazán, claro, seguro. Pero yo creo que tiene varias funciones Karen Reichert. La primera es que se lleva la marca. No importa lo que diga. El hecho de que esté, de que sea una noticia, de que genere conversación, se lleva la marca porque La Libertad Avanza está en crisis. Ahora, si no quieren decir que están en crisis porque tienen un mensaje más triunfalista y optimista, déjenme por lo menos analizarlo a mí. Yo entiendo de que el posicionamiento de campaña no es demostrar crisis. Ahora,
por un lado se lleva la marca, y con declaraciones en ese sentido no estamos pensando en Spert, estamos pensando en la locura que dijo Karen Reichardt. ¿Lo fue planificado o lo siente así? Después se desmarcó y Santilli generó conversación y dijo no, porque para mí se equivocó, se pasó de rosca. Pero volvemos a lo mismo, es un sistema en el que se termina hablando de quién es Karen Reichardt. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, técnicamente la estrategia es venir con algo nuevo, distinto, que viene de otro ámbito, que no es política. Eso ya le funciona en algún sentido para compensar, bueno, en ese caso la figura de Spert, pero también la figura de Santilli, que es bastante politizada, casta lo llamaría el color violeta. Entonces me parece que tiene esas dos funciones. A mi criterio, las declaraciones agresivas hacia lo políticamente correcto, que no vienen de Milei, son un poco polémicas y restan. Gabriel Slavinsky es, bueno, ya nos dijo, psicólogo, analista político, consultor y especialista en campañas electorales y gobierno. La última, y agradecemos mucho estos minutos que nos has dado acá en No Hay Plata. ¿Van a todos decir que ganaron? Puede ser que todos digan que ganaron, depende del resultado. Si el resultado es muy amplio, no se van a hacer los giles. Pero digo, son elecciones nacionales, pero en cada provincia... A ver, yo te digo dónde lo van a decir computar, que no importa el resultado, ni siquiera quién quedó arriba. La Libertad Avanza te puede decir, la verdad ganamos en la mayoría de las provincias. O, si eso sucediese, ¿no? ¿Por qué? Porque compiten en 24 o mejor dicho, ganamos en el reconteo final de votos. ¿Por qué? Porque nosotros competimos en 24 provincias y la Fuerza Patria en 14. Claro. No, pero en Fuerza Patria nosotros queremos contar Catamarca, Tucumán y Misiones. Bueno, sería lógico. Uno diría, pero por el otro lado te dice, no, pará. Misiones también, Catamarca, porque si pueden ser drivers que voten con Milei. Entonces, en el reconteo final vos decís, bueno, 24 contra menos, es como competir con 24 motores contra menos motores, pero bueno, suman de a 24 provincias, del otro lado no. Entonces la Libertad Avanza te va a decir, saqué menos votos de lo que esperaba, pero le gané a los otros. Podría festejar. Por el otro lado dicen, la verdad que de la Libertad Avanza logramos la cantidad de senadores y diputados suficientes para conseguir ese tercio que era el objetivo. Tercero, también déjenme decirles que consolidamos nuestro primer objetivo, la Libertad Avanza, consolidar un color violeta en todo el país. Cuarto, y aparte, ¿cuántos legisladores y senadores teníamos a nivel nacional? X, bueno, ahora tenemos más, 5 veces más. Ahí tenés 4 triunfos del oficialismo, 4. Del otro lado te pueden decir, ¿sabes qué? 7 de cada 10 no lo votaron a Milei. Este rumbo económico le dijeron que no. Y aparte nosotros ganamos en la mayoría de las provincias, a pesar de que el reconteo de votos parezca que ganó el Violeta porque no jugamos, porque en realidad no ganó, o también podría ser la interpretación, no ganó el Violeta ni en esta, ni en aquella, como podría pasar porque la mayoría de las provincias compite oficialismo provincial contra oficialismo nacional, que te imaginas cómo vendrá el resultado en ese sentido. Santiago del Estero va el oficialismo provincial por una lista y el peronismo con otra. Sí, obvio, pasan varias. Bueno, muchas lecturas.